En el vídeo de hoy te voy a compartir un material que llevaría el día del examen de la exposición oral, también una reflexión que a mí me sirvió para destacar y diferenciarme del resto de opositores y por último un libro que debes utilizar en tu oposición, pero ojo, no se lo digas a nadie y utilízalo bien porque es un libro de referencia y que la mayoría de opositores y docentes no se han leído. Te lo diré al final, que lo tengo aquí delante, y lo mejor de todo, cómo utilizarlo. Antes de empezar con el vídeo como tal, ya os digo, estamos en el mes de la programación. Este jueves empezamos la primera clase, apúntate, es gratuita. Vamos a estar durante todo el mes compartiendo recursos, clases en directo, propuestas para que programes, para que evalúes, para que atiendas a la diversidad de una forma mucho más concreta. Así que te apuntas, lo tienes en el comentario fijado y nos vemos dentro. De hecho, he creado un grupo de WhatsApp donde no se ve tu número, donde estoy compartiendo aprendizajes cada día y diferentes recursos. Así que apúntate de manera gratuita. Primera clave, no es primera clave, es el instrumento o el material que yo llevaría, que muchas veces pensamos que más material es mejor, que llevo una maleta llena de recursos y voy a sacar plaza. Cada año pasa lo mismo, conozco una opositora, conozco un opositor que lleva un montón de recursos y materiales y no les sirve para destacar y diferenciarse cuando está delante del tribunal. Yo llevé muy pocos y una de las cosas que llevé y que le facilitó mucho la vida al tribunal, incluso me preguntó, es un instrumento de evaluación sencillo que corrobore lo bien que he aplicado la evaluación formativa. Que el tribunal vea a través de ese instrumento de evaluación cómo lo utilizo en diferentes momentos, cómo incluso sirve para el portfolio del alumno, cómo lo utilizo en la sesión 4, cómo lo utilizo en la sesión 6, cómo lo utilizo al principio, cómo lo utilizo para poner la nota. Y entonces casa con mi explicación de la evaluación formativa. Y entonces casa con citas que voy a utilizar y tienen más sentido, como sin autoevaluación no hay aprendizaje, utilizar la rúbrica, la de Mariana Morales, solo para poner la nota, es como utilizar la Thermomix solo para rallar el pan, y en definitiva ven que sé aplicar la evaluación formativa. Pero también no os hablo de un instrumento como puede ser una rúbrica de un solo punto, una rúbrica analítica. Os hablo, por ejemplo, de que le presentéis cómo utilizáis el portfolio del alumno, cómo utilizáis el portfolio para que el alumno tenga una serie de evidencias que de verdad les sirva. Esto es una evolución natural a la típica libreta de no, mira la actividad que hemos corregido en la sesión 4 a ver si te sirve en la sesión 12 de la situación de aprendizaje. No, muchas veces menos materiales y con sentido es mejor. Vamos a por la reflexión. La reflexión está enfocada a la atención a la diversidad, pero también nos serviría para evaluación, pero me voy a enfocar en la inclusión. Muchos opositores que no son competencia, ya os digo que no van a sacar tan buena nota como vosotros y vosotras, solo van a hablar de atención a la diversidad en el propio punto como tal. Cuando les toque la programación hablar de atención a la diversidad, hablará de su alumnado ACNEAE, de su alumnado NEAE, perdón, de su alumnado quizá NE, hablará de tengo un alumno TEA, tengo una alumna con trastorno de atención, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo de más allá, pero si nosotros ponemos el foco en el diseño universal para aprendizaje 3.0, hemos de hacer la pequeña reflexión de que la inclusión, la atención a la diversidad debe impregnar toda nuestra programación. Y no solo a los alumnos que tienen patologías o tienen algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo, hablo también de los alumnos que están más desmotivados respecto al contenido que planteamos. ¿Cómo lo hago más relevante? También hablo de alumnos que no tienen dificultades aparentes diagnosticadas, pero pueden tener alguna dificultad al contenido por esas experiencias traumáticas o por esas malas experiencias al contenido presentado, por ejemplo, la exposición oral. Eso también es diversidad en el aula. Los diferentes ritmos de aprendizaje, qué vas a hacer con los alumnos que caen más rápido, que van más lentos, incluso emociones, qué vas a hacer cuando aparezca una emoción positiva, cuando aparezca una emoción negativa. Todo eso quiero que lo contemples, quiero que lo tengas en cuenta, porque eso es atención a la diversidad. No es únicamente hablar del puntito 2 o 3 minutos. Y eso lo va a ver el tribunal. Lo va a ver cuando tú se lo presentes bien, cuando impregne toda tu programación, lo va a ver en la metodología, en el modelo pedagógico que lleves, en la metodología activa, si vas a llevar el programa Ruler en cuanto a educación emocional, si vas a llevar para los alumnos más desmotivados algún tipo de propuesta que capte la atención o cree una disonancia cognitiva con ellos, cómo vas a trabajar las experiencias traumáticas o el duelo respecto a algo que aparezca en la propia unidad didáctica. En definitiva, la atención a la diversidad va mucho más allá de un
un puntito de 2 o 3 minutos. Entonces se tiene que ver en la metodología, en las actividades, en la forma de trabajar el contexto, etcétera, etcétera. Esto lo veremos en el mes de la programación, pero quiero que os llevéis que es una reflexión potente, que no todo el mundo va a hacer. Lo mismo, evaluación. Solo hablo de evaluación en el puntito que tengo en la programación y además hablo de calificación. Eso es un error flagrante. Y por último, ya que has llegado hasta aquí, te dejo este pedazo de libro, que de hecho me lo recomendó Juan Fernández y yo lo tenía y me lo he leído en estas últimas semanas. ¿Por qué a los estudiantes no les gusta la escuela? Es un libro que nos ayuda a motivar al alumnado. Es un libro que nos ayuda, no desde la opinión, sino desde la evidencia, desde las ciencias cognitivas, a hacer que el aprendizaje perdure más, que el aprendizaje sea más competencial. Entonces, en ese sentido, cuando aplique buenas estrategias de aprendizaje, cuando haga que mi alumno se motive más, puedo incidir en este libro. De verdad, os lo recomiendo. Es un poco denso, pero está muy bien estructurado en cuanto a resumen. Es una segunda edición actualizada. De hecho, mirad, el prólogo lo hace Héctor Ruiz Martín, que también lo hemos tenido por aquí. Es un libro que os recomiendo tanto a nivel de supuesto como a nivel de programación en cuanto a esa metodología enfocada a aprendizajes duraderos, transferibles, productivos y generativos. Así que recuerda, material, un instrumento de evaluación que utilices en muchas ocasiones, una reflexión, cógete la inclusión o cógete la evaluación y este libro. Pero ojo, el libro no se lo digas a todo el mundo, que muy pocos opositores se basan en evidencia y eso es un valor añadido. Si no lo has hecho, te veo en el mes de la programación. En el comentario fijado lo tienes. Un abrazo.